Hola mis queridos alumnos, reciban ustedes un afectuoso saludo, esperando que con la bendición de Dios todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tratar un tema en historia, el cual se denomina Trascendencia del primer gobierno de Ramón Castilla. Pues presten mucha atención. Castilla juramentó el cargo de presidente constitucional el 20 de abril de 1845 para un mandato de 6 años, de acuerdo con la Constitución peruana de 1839. Gobernó hasta 1851, siendo el primer presidente que completó su mandato. Su periodo fue para el Perú luz en medio de las tinieblas. Este primer gobierno de Castilla significó lo siguiente: estabilidad institucional. Se dio el ordenamiento de la economía nacional por el régimen de los presupuestos. Dotó al Perú de prestigio económico en el exterior debido a la cancelación de la deuda externa. Brindó seguridad al interior del país. El Perú obtuvo una posición internacional relevante en el continente. También se dio el progreso intelectual y material. Y la iniciación del desarrollo de la Amazonía. Con este gobierno se inició la etapa que el historiador Basadre ha denominado del apogeo republicano, que culminó con el combate del 2 de mayo de 1866. Castilla hizo un gobierno basado en el libre juego de las instituciones públicas y sustentado sobre su recia personalidad de gran caudillo. Su gobierno fue de orden sin llegar a la arbitrariedad. Respetó la libertad de prensa dentro de los marcos permitidos por la ley, impidiendo sus desbordes. Fue además un gobierno de unión nacional. Castilla llamó a sus rivales políticos para que colaboraran con su gobierno, tales como Felipe Pardo y Aliaga, José Gregorio Paz Soldán y José Rufino Echenique. De todos modos, se produjeron conspiraciones que fueron severamente develadas. En el aspecto económico, en este campo Castilla abordó 3 puntos importantes: el establecimiento del presupuesto nacional por el régimen de los presupuestos, el sistema de las consignaciones implantado para la venta del guano y el pago de las deudas interna y externa. El establecimiento del presupuesto nacional. El presupuesto viene a ser el cálculo que anticipadamente hace un gobierno de los ingresos que va a tener en un año determinado y sobre ese cálculo determinar los egresos o gastos. Desde el inicio de la República se había estipulado en la Constitución que los gobiernos contaran con presupuesto, pero no se pudo cumplir tal exigencia. El guano y las consignaciones. A partir de la década de 1840, el Perú se vio en posesión de una inesperada riqueza: el guano de las islas y litorales, producto de las deposiciones de millones de aves marinas, conocidas sus propiedades fertilizantes desde la época prehispánica. Estas fueron redescubiertas a principios de la República y a partir de 1841 se empezó a vender en grandes cantidades a Europa, cuyos gastados campos de cultivo lo necesitaban urgentemente. Al principio, para explotar estos yacimientos,
El Estado los entregó en arriendo a particulares, quienes obtuvieron grandes ganancias. Visto lo espléndido del negocio, el Estado anuló esos contratos de arrendamiento e implantó el sistema llamado de las consignaciones en 1849. Por este sistema el Estado mantenía la propiedad del guano hasta su venta final, pero encargaba a una determinada firma, el consignatario, la extracción, transporte y venta del guano. El consignatario debía lograr el mejor precio posible para el producto. Luego descontaba del precio final de venta todos los gastos realizados y una comisión, y entregaba la diferencia al Estado. Este recibió así sumas cuantiosas, con los que quedó holgada la casa fiscal, empleándose preferentemente para la defensa nacional y para pagar las deudas externa e interna. Fue una época de bonanza económica para el Estado, que se prolongó hasta 1870 y fue conocida como la era del guano. El pago de las deudas externa e interna. Todo Estado tiene deudas con otros países, a la cual se le denomina deuda externa, o con individuos e instituciones del propio país, denominado deuda interna. Al momento de asumir al poder Castilla, el Perú tenía una cuantiosa deuda externa e interna que resolvió pagar con las rentas del guano. Tenía una deuda interna con particulares que habían aportado en especies o en dinero a favor de la Guerra de la Independencia y durante las guerras y revoluciones subsiguientes. Tenía también una deuda externa con Inglaterra, Colombia y Chile, por préstamos hechos principalmente durante la lucha independentista. Con España, según lo estipulado en la capitulación de Ayacucho, también con Francia y Estados Unidos. Por leyes de 1847 y 1848 y 1850, Castilla ordenó el pago de la deuda interna, pago al cual se conoce con el nombre de consolidación de la deuda interna, lo que originaría un tremendo escándalo de corrupción ya en el gobierno subsiguiente de Echenique. Por una ley de 1848, Castilla ordenó el pago de la deuda a todos los países menos a España, hasta que este país reconociera la independencia del Perú. Este pago masivo de la deuda externa fue una buena medida, pues así se cimentaba la confianza internacional en el país. La defensa nacional. Castilla, como buen militar, puso mucha dedicación a la defensa nacional, teniendo en cuenta que el Perú limitaba con 4 países. Su estancia prolongada en Chile lo hizo ver claramente el peligro que significaba para el Perú estar desarmado ante vecinos siempre dispuestos a agredir. Por ello hizo las siguientes obras. Se esforzó en dar al ejército la capacidad técnica necesaria y lo dotó de armamento moderno. Se trajeron fusiles de percusión. Los viejos cañones fueron reemplazados con modernos obuses de mayor calibre, instalándose una maestranza de armería para su reparación. También se reabrió el Colegio Militar de Bellavista. Dotó al país de una escuadra eficiente, adquiriendo la fragata Mercedes y los bergantines Guise y Gamarra. Adquirió además el primer barco de guerra a vapor que llegó a Sudamérica, el Rímac,
en julio de 1847 y después adquirió otro, la fragata Amazonas, que llegó durante el gobierno siguiente. Se dice que la política naval de Castilla era: si Chile construye un barco, el Perú debe construir dos. El Perú se convirtió en la primera potencia naval de Sudamérica. Veamos ahora en cuanto al aspecto educativo. Castilla, asesorado por expertos en el tema, abordó el problema educacional que desde la fundación de la República se encontraba abandonado. El 14 de junio de 1850 dio el primer reglamento de instrucción pública, por el cual el Estado asumía la dirección y la administración de la educación en el país. Empezó también a separar los 3 grados de educación que se daban en las escuelas, los colegios y las universidades, aunque mantuvo la existencia de los colegios mayores, uno de los cuales pasó a ser el Colegio Guadalupe. Bien, queridos alumnos, aquí hemos concluido con el tema de la trascendencia del primer gobierno de Ramón Castilla, que empezó en el año de 1845 hasta 1851. Como siempre, ustedes deberán descargar la ficha que se encuentra en la plataforma, luego desarrollar las actividades y por ese medio enviármela. Conmigo será hasta la próxima clase. Muchas gracias. Dios les bendiga.